Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Es una hora muy especial y agradecidos con el Creador por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. El Señor dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Estamos comprometidos con el Creador de anunciar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo, ya que la Escritura dice que el tiempo es corto. Los días se acortarán por causa de los escogidos. Hay tiempos proféticos, tiempos señalados por el Padre, que cuando lo miramos a la luz de la Escritura nos damos cuenta de que se está cumpliendo la palabra profética más segura que tenemos, las Santas Escrituras. Ella es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Ella es la que causó que los mundos fueran creados. Dice, por la fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra del Señor. Esa palabra, que es el verbo encarnado, vino a los hombres y se manifestó en medio de nosotros. Y dio su vida, derramó su sangre y pagó el precio por la humanidad, por los pecados, por las transgresiones, por las iniquidades, dice el profeta Isaías. Y ahora está la puerta ancha, espaciosa, para que nosotros podamos venir al Señor. No importa la situación, no importa la familia, no importa la nacionalidad. El Dios que nosotros servimos es el único Dios y el verdadero Dios. Dice el profeta Isaías, el Señor hablando a través de él: fuera de mí, dice, no hay Dios. Ni lo hubo antes, ni lo habrá después. Predicamos al verdadero Dios y al único Dios todopoderoso. Somos los ministerios apostólicos, proféticos, Fe en Acción, donde están pastoreando nuestros pastores Salvador y Ada Cañaluna. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, busque una iglesia cerca de su casa, cerca de su localidad, y Dios le bendecirá. Yo quiero hoy compartir con ustedes un poquito, siempre con lo que es los mandamientos del Señor guardarás. Los mandamientos del Señor guardarás, con la segunda parte. Yo quiero en Deuteronomios, en el capítulo 6 y el verso 1, vamos a leer varios versos de la Escritura. Dice así la Escritura en Deuteronomios capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y estas palabras, el verso 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8.
las atarás como una señal en tu mano y estarán con frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El libro de Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia. Se deriva de dos palabras, deutero y nomio, que equivale a la segunda ley o a la repetición de la ley. Escrito por Moisés, al cual Dios inspiró por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, exhortar, corregir y preparar al hombre para toda buena obra. Dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, poniendo Dios un peso sobre ellos, escribieron lo que el Señor les dictaba, cada uno en su tiempo. Y es interesante porque Dios en este libro, en este pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, nosotros vemos al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, siempre preocupándose porque sus hijos y sus hijas conozcan su voluntad, conozcan sus planes, conozcan sus propósitos y conozcan lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. En este pasaje ya Moisés está en sus últimas semanas de vida, donde Dios le pone el peso, le pone el sentir de que tiene que educar, de que tiene que enseñar a esa generación que ha nacido en el desierto, que no vio el poder de Dios en Egipto, que no estuvo en los primeros 20 años en el desierto viendo el poder, viendo los prodigios, viendo la obra, viendo el respaldo de Dios, sino que es una generación que ha nacido en el desierto. Y Dios quiere, a través del vaso de Moisés, como el hombre de Dios, como el hombre que iba al frente de la batalla, como el hombre que tenía la responsabilidad hasta el último día de cumplir su llamado, de cumplir el propósito de Dios con el pueblo de Israel, de darle la responsabilidad a esta generación, de decirles que la promesa sigue activa, de decirles que el mandamiento sigue activo y de decirles que el convenio y los compromisos que ellos como pueblo deben de seguir y hacer siempre. Porque Dios es un Dios que dice la Escritura que Él demanda obediencia y no sacrificio. Y Moisés tomó el tiempo para poder hablar, para poder trabajar, para poder decirles a ellos la voluntad del Señor. Y no solamente decirle a Israel, a esa generación, la responsabilidad que tenían, ya que ya estaban en la orilla de lo que era la tierra prometida, sino que también Moisés les dice a ellos, hermano y amigo, lo que ha pasado con sus padres, que han desobedecido al Señor, específicamente a estos mandamientos que el Señor les había dicho que los guardaran, que los obedecieran, que los pusieran por obra. Y es interesante porque no solamente Dios le muestra a través de este pasaje las victorias que pueden suceder, las bendiciones que pueden haber, sino que también Dios enfatiza en este libro de las consecuencias que hay al no obedecer las Escrituras.
En el capítulo 28 del mismo libro de Deuteronomio, nosotros encontramos que el Señor dice, he aquí acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que Él te ordena hoy, de cierto, dice el Señor, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y una de las bendiciones era que iban a ser prósperos. Una de las bendiciones era que no iba a haber enemigo para que los pudiese confrontar, ya que ellos iban a tener el respaldo y el poder de Dios. Por eso Daniel, allá en el capítulo 9 del libro de Daniel, dice que Israel está en una disciplina, que Israel está en una crisis porque ha desobedecido a la ley que tu siervo Moisés escribió y dictó, y nos ha venido el peso de la desobediencia sobre nosotros. Dios siempre se ha preocupado para que sus hijos y sus hijas les vaya bien en la vida, para que sus hijos y sus hijas tengan esa bendición del eterno Dios. Y como dije yo en la primera enseñanza o en la primera predicación que di, que estos mandamientos de Deuteronomio capítulo 6 no han pasado de moda. Dios sigue demandando de sus hijos y de su pueblo que nosotros amemos al Señor de todo corazón. Y la única forma que nosotros le demostramos a Dios que le amamos, que le servimos y que de verdad nos hemos convertido es amando su palabra. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 14, en el verso 1, verso 15, dice el Señor de la siguiente manera, en Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y este ya es el Señor en el Nuevo Testamento. En el verso 21 del mismo capítulo de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué promesa la que Dios está dando aquí. En el verso 24, mire lo que dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios de que nos da a nosotros la enseñanza de la Escritura para que nosotros podamos atender a su voz. Y Moisés cumple con lo que era de aclararle a esa generación, a ese pueblo que había nacido en el desierto, de que Dios seguía en pie en lo que había establecido en el Sinaí, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus instrucciones. Jesús las dijo en Juan capítulo 14, verso 15, en Juan capítulo 14, verso 21, que hay que guardar los mandamientos del Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y el verso 9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer sus mandamientos. Proverbios capítulo 28, verso 9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su palabra, sus mandamientos. Entonces, qué importante es que nosotros, amados hermanos, entendamos el compromiso que hay delante de Dios de vivir en obediencia. Por eso Dios se preocupó en todo el antiguo pacto y en el Nuevo Testamento, el Señor,
de enfatizar que meditemos de día y de noche en las Escrituras. Si nosotros ponemos a Moisés y a Josué, es tipo y figura de lo que vino a hacer el Señor Jesús con nosotros. Es tipo y figura de lo que habría de acontecernos a nosotros aún en estos días. Por eso el profeta Isaías dice: a la ley y al testimonio. Cualquiera que se salga de eso ha errado en el blanco. Y como dije yo en Deuteronomio capítulo 30, verso 11, de lo que el Señor le dice a Israel: mira, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No hay excusas, en otras palabras. El Señor no nos puede decir a nosotros algo que nosotros no tenemos la capacidad de guardar o de obedecer. Usted mira a Abraham guardando los mandamientos, el Señor lo dice. Usted mira a los papás de Juan, en Lucas capítulo 1 y el verso 6, dice la Escritura: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Qué interesante, hermano. Con razón salió un tremendo profeta de Dios, Juan el Bautista, porque sus papás eran cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y como yo dije, por supuesto, la ley sacerdotal, la ley ceremonial ya terminó, porque Jesús es nuestro Cordero y Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que entró una vez para siempre e intercede por nosotros hasta el día de hoy. Entonces, la enseñanza o la escritura es sencilla. Ahora, esto no es de nosotros, no es de nosotros, ni es porque nosotros tengamos la capacidad o seamos los que tengamos esa habilidad, sino que el Señor dijo que pondría un espíritu dentro de nosotros, que pondría un corazón de carne y que pondría sus mandamientos y sus ordenanzas dentro de nosotros, que por eso nos dieron el nuevo hombre resucitado. En Ezequiel capítulo 36, del verso 26 al 27, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Mire todo esto, ¿para qué? Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos y que guarden mis mandamientos y que los pongan y los practiquen. Es sencillo, es simple. En Jeremías, en el capítulo 31 y el verso 33 dice: porque este es el pacto que haré yo con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Israel era Jesús, porque en Jesús se vino a unir tanto las dos casas, las del norte, las del sur, porque dice que él llevaba 6 aquí y 6 acá, pero el verdadero Israel, la sombra y figura, era nuestro Señor Jesucristo. Y haré un pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Yo ciertamente pondré mis mandamientos dentro de ellos y escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice la Escritura. Qué lindo es Dios. Qué bello y hermoso es nuestro Dios, porque nos da a nosotros esa habilidad. Pues esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Esa generación de Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le da a Israel ese mandamiento, entra dentro de nosotros en nuestros días, porque el Señor le dice a Abraham: en tu simiente, no en las simientes de Abraham, sino en tu simiente. Y dice la Escritura que se refería a hablar del Mesías que habría de venir, porque en Cristo Jesús toda la familia de la tierra que le reconocen como su Señor y reconocen el sacrificio que Él ha hecho,
vienen a ser benditas por el sacrificio de la sangre. Somos reconciliados con el Señor. Cuando estábamos alejados a los pactos, estábamos alejados a las promesas, estábamos alejados a los mandamientos, pero en Cristo Jesús, por medio de su sangre, cuando nosotros le reconocemos por la fe, venimos a ser participantes, venimos a ser herederos. Por eso el Señor habló en Mateo capítulo 7, verso 24, del verso 24 al 27, dice: así que cualquiera que me oye estas palabras y las practica, la palabra del Señor, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la roca. Un hombre y una mujer que caminan en la palabra, que obedece la palabra, que está en el Señor, está sobre la roca. Pero mire la otra cara de la moneda. Pero todo el que me oye estas palabras y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos sobre ella y azotaron contra la casa, y fue grande la ruina. Ahora, y con esto cierro, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre es, según Deuteronomio capítulo 6 y según Juan 14, 21, es que vivamos en la palabra del Señor. En aquel día muchos me dirán: mi Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apartados de mí, transgresores de mi palabra. La palabra de Dios es la llave. Esa es la que garantiza tu línea con el Señor. No solamente seamos oidores de ella, dice la Escritura, sino hacedores de ella. Si tú no conoces al Señor, si tú tienes problemas, situaciones difíciles, ven al Señor. Y yo creo firmemente que Él está allí para ayudarte. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.